Sean todos bienvenidos a este ciclo de capacitaciones, los cuales nos servirán para reflexionar sobre un tema crucial para el desarrollo de cualquier sociedad democrática: los derechos laborales, la igualdad de oportunidades y la necesidad de fortalecer una cultura de cumplimiento normativo dentro del ambiente laboral, enmarcado en la prevención de la discriminación, violencia y acoso laboral. El día de hoy revisaremos los derechos laborales de hombres y mujeres. Iniciaremos revisando las cifras que en algunos casos resultan alarmantes acerca del tema que hoy compete. La tasa de participación global de la población en edad de trabajar, PAPET, en Ecuador en 2025 ronda el 64%. En octubre de 2025, la tasa de empleo adecuado o pleno alcanza tan solo el 37.4%. En ese mismo periodo, el sector informal sigue siendo muy relevante. Alrededor del 51.5% de las personas ocupadas trabajan en el sector informal. En 2025, la tasa de desempleo nacional se situó en 3.2%. En el primer trimestre de 2025, la tasa de subempleo fue del 19.9%. Estas cifras nos muestran que, aunque el desempleo oficial, que es el desempleo abierto, no es elevado, una parte muy importante de la población ocupada está en empleos informales, no plenos o subempleados, lo que implica una precariedad laboral, una baja seguridad y una escasa protección social. Estos datos evidencian una brecha significativa de género. Vamos a ver, en la participación de las mujeres y la brecha por género. En el 2019, según estimaciones de la OIT, el empleo vulnerable alcanzó a mujeres, trabajo por cuenta propia, ayudante familiar, etcétera. Más o menos el 58.35%, muy superior al promedio histórico. En 2024, la tasa de participación femenina en la fuerza laboral había sido del 52.44%, mientras que, realizado una comparación de participación laboral por sexo, en los hombres su participación fue del 76.6%. En 2024, las mujeres representaban el 41.16% de la fuerza laboral total. Sin embargo, la tasa de empleo no remunerado, el subempleo o empleo no pleno, afecta de forma desproporcionada a las mujeres. Según el Boletín sobre Mujeres en Ecuador, se estimaba que el 37% de las mujeres con empleo trabajaba en condiciones poco favorables, como por ejemplo el subempleo, empleo no remunerado y precariedad. Su inserción es más precaria frente a la comparación que hacemos con los hombres, con un menor acceso a empleos adecuados y con mayor riesgo de subempleo o de informalidad. No basta simplemente con que haya empleo. La calidad del empleo, formalidad, estabilidad, derechos laborales, protección, remuneración justa, sigue siendo un desafío importante en Ecuador, especialmente para las mujeres, pueblos indígenas, sectores rurales o grupos vulnerables. En los últimos años, el Ecuador, al igual que muchos países de la región, ha enfrentado estos desafíos económicos, la diversidad de modalidades contractuales y el creciente reconocimiento
de la igualdad de género, lo que ha reconfigurado el papel de empleadores, trabajadores y del Estado. Por lo cual entonces nuestro objetivo es fortalecer el conocimiento del personal sobre derechos y obligaciones laborales. Por ello, hoy quiero organizar esta intervención alrededor de 6 grandes ejes. El marco legal nacional que rige las relaciones laborales, los convenios internacionales que Ecuador ha ratificado y que amplían nuestras obligaciones, los derechos laborales individuales y colectivos que protegen a todos y a todas las trabajadoras, la protección de la maternidad, la paternidad y la corresponsabilidad familiar como políticas de igualdad, la igualdad y no discriminación como criterios de acceso, permanencia y desarrollo profesional, y por último, las buenas prácticas empresariales para asegurar un verdadero cumplimiento laboral. Iniciemos entonces este recorrido. Comenzamos con el marco legal nacional. La Constitución de la República del Ecuador es la norma suprema en nuestro país. Sienta las bases del sistema laboral. En ella se define al trabajo no solo como un medio de subsistencia, sino como un derecho y un deber social. El trabajo es reconocido como una actividad que dignifica, que genera identidad y que contribuye al bienestar colectivo. Entonces, la Constitución establece principios esenciales. Aquí tenemos la intangibilidad de los derechos laborales. Ningún acuerdo puede reducir lo que está previsto por la ley. El siguiente es la progresividad. Los derechos laborales deben ampliarse, nunca retroceder. El trabajo digno, que implica remuneración justa, estabilidad, seguridad social e igualdad de oportunidades. Y por último, la corresponsabilidad social entre el Estado, trabajadores y empleadores. Muy bien, ahora pasemos al Código de Trabajo. Aquí encontramos la estructura normativa que regula la contratación, las jornadas, las remuneraciones, las modalidades de terminación laboral, las licencias, las obligaciones patronales, la seguridad y salud en el trabajo, entre otros aspectos fundamentales. Este código ha tenido reformas destinadas a responder a las nuevas realidades productivas, modalidades emergentes de contratación, teletrabajo, trabajo a jornada parcial, licencias extendidas, entre otras. Sin embargo, un punto sigue siendo innegociable. Todo contrato, sin importar su forma, debe garantizar los derechos mínimos irrenunciables. A todo este marco legal que hemos visto que se aplica en el Ecuador se suman otras normativas complementarias, como por ejemplo los reglamentos de seguridad y salud en el trabajo, las resoluciones del Ministerio del Trabajo sobre las remuneraciones, la jornada de igualdad y prevención del acoso laboral, la normativa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que garantiza las prestaciones de salud y jubilación. Cuando analizamos todo este sistema, entendemos que Ecuador cuenta con una arquitectura jurídica avanzada, pero como en toda sociedad, el desafío está en la efectividad, no solo en la existencia de la ley.
Vamos a pasar a revisar ahora los convenios internacionales. Dentro de los convenios internacionales que el Ecuador mantiene, tenemos uno muy importante que es con la Organización Internacional del Trabajo. ¿Sí? Ecuador forma parte de la Organización Internacional del Trabajo desde 1934 y ha ratificado más de 60 convenios, incluyendo los fundamentales para la protección de los derechos humanos en el trabajo. A continuación, vamos a ir revisando estos convenios. En el convenio 100, que habla acerca de igualdad de remuneración, nos obliga a garantizar igual salario por trabajo de igual valor, evitando brechas injustas entre hombres y mujeres. El convenio 111 habla acerca de la discriminación en el empleo y la ocupación. Establece que ningún trabajador puede ser discriminado por motivos de sexo, edad, origen, orientación sexual, religión, discapacidad o cualquier otra condición. Vamos ahora al convenio 156 y ahí se habla acerca de los trabajadores con responsabilidades familiares, siendo que la empresa reconoce que trabajadores y trabajadoras deben conciliar el empleo con su vida familiar, promoviendo políticas de corresponsabilidad. Y en el convenio 190, que habla acerca de la violencia y acoso en el mundo del trabajo, este instrumento es de los más recientes. Obliga a prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, el acoso sexual y cualquier forma de violencia. Además, Ecuador ha ratificado algunos convenios, ¿sí? Por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, que impulsa la igualdad material y no solo la formal. A continuación, vamos a hablar acerca de los derechos laborales. Estos protegen al trabajador como una persona y como un sujeto de derecho. Entre ellos destacan, vamos a ver, derecho a un salario justo y oportuno. Este derecho garantiza que toda persona trabajadora reciba una remuneración adecuada, proporcional a la naturaleza del trabajo realizado, a su responsabilidad y a las condiciones en que se presta el servicio. El salario debe permitir cumplir con las necesidades básicas del trabajador y su familia, conforme al principio constitucional de trabajo digno. Asimismo, la remuneración debe ser pagada de manera oportuna en las fechas establecidas y sin retrasos. Sobre todo estos retrasos injustificados, incluyendo todos los beneficios de ley como décimos, horas extras, fondos de reserva y aportes correspondientes. Ningún acuerdo puede establecer remuneraciones inferiores a las fijadas en la normativa vigente. Siguiente derecho es el derecho a la estabilidad laboral. La estabilidad laboral protege a la persona trabajadora frente a despidos arbitrarios, e injustificados, asegurando la continuidad del empleo mientras se cumplan las obligaciones contractuales. Este derecho implica que la terminación de la relación laboral solo puede darse por las causas previstas en la ley y siguiendo el debido proceso. En determinados casos, como el embarazo, la lactancia, la discapacidad o situaciones de vulnerabilidad, la estabilidad se refuerza con protecciones especiales, prohibiendo el despido y estableciendo sanciones en caso de incumplimiento por parte del empleador. Continuando, tenemos
el derecho a la seguridad social desde el primer día de trabajo. Toda persona trabajadora tiene derecho a ser afiliada a la seguridad social desde el inicio de la relación laboral sin periodos de espera ni condicionamientos. Este derecho asegura el acceso a prestaciones de salud, riesgos del trabajo, maternidad, paternidad, invalidez, vejez y muerte. La afiliación oportuna es una obligación ineludible del empleador y constituye un elemento esencial de protección social, ya que garantiza atención médica, subsidios y pensiones, así como la cobertura ante accidentes y enfermedades profesionales. El siguiente es el derecho a jornadas y descansos regulados. Este derecho establece límites claros a la jornada laboral con el fin de proteger la salud física y mental de la persona trabajadora. La ley regula la duración máxima de la jornada diaria y semanal, así como el derecho a descansos obligatorios, feriados y vacaciones anuales, estas remuneradas. También contempla el pago adicional por horas suplementarias y extraordinarias. El respeto a las jornadas y descansos busca prevenir la sobrecarga laboral, el agotamiento y los riesgos psicosociales, promoviendo el equilibrio entre la vida laboral, personal y familiar. Siguiente es el derecho a un ambiente de trabajo seguro y saludable. Toda persona tiene derecho a desempeñar sus funciones en un entorno laboral que proteja su integridad física, mental y emocional. Este derecho obliga a los empleadores a identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales, así como implementar medidas de prevención, capacitación y vigilancia de la salud ocupacional. Incluye la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, riesgos psicosociales, violencia y acoso laboral. Un ambiente seguro y saludable es un componente esencial del trabajo digno y un factor determinante para el bienestar y la productividad. El derecho a formar parte de los procesos de evaluación y ascenso basados en criterios objetivos. Este derecho garantiza que las evaluaciones de desempeño, promociones y ascensos se realicen con base en criterios técnicos transparentes y previamente establecidos, como competencia, experiencia, formación y resultados. Implica la prohibición de prácticas discriminatorias, favoritismos o decisiones arbitrarias. Asimismo, reconoce el derecho de que las personas trabajadoras deben conocer los criterios de evaluación a los que van a ser sometidos, recibir retroalimentación y acceder a oportunidades reales de desarrollo profesional en igualdad de condiciones. Tenemos los derechos colectivos, que son aquellos que se ejercen en conjunto y que permiten el equilibrio entre el derecho empresarial a organizar su actividad y el derecho de los trabajadores a representar sus intereses, lo que fortalece la democracia interna, promueve la justicia laboral y permite resolver conflictos de manera organizada. Incluye aquí el derecho también a un ambiente de trabajo seguro y saludable, porque toda persona o todo grupo de personas tienen derecho a desempeñar sus funciones en un entorno laboral que proteja su integridad física, mental y emocional. Este derecho obliga a los empleadores a identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales, así como a implementar medidas de prevención, capacitación y vigilancia de la salud ocupacional. Incluye la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, riesgos psicosociales, violencia y acoso laboral. Un ambiente seguro y saludable
es un componente esencial del trabajo digno y un factor predominante para el bienestar y la productividad. Vamos a un tema importante, como es la protección de la maternidad, la paternidad y la corresponsabilidad familiar. Un país que no protege la maternidad ni fomenta la corresponsabilidad está condenado a reproducir desigualdades históricas. En el Ecuador, la normativa es clara. Licencia de maternidad. Esta incluye 12 semanas pagadas con opción extensión en caso de niños prematuros o con discapacidad. Licencia de paternidad, que son de 10 días, ampliable en casos especiales. La protección frente al despido ineficaz de mujeres embarazadas. Los permisos para controles médicos y la lactancia. La obligación de habilitar espacios de lactancia en empresas con un número determinado de trabajadores. Pero más allá de la norma, necesitamos reflexionar sobre lo que significa la corresponsabilidad familiar. Corresponsabilidad es entender que el cuidado no corresponde únicamente a las mujeres, que la crianza es un proyecto de vida compartido, que los empleadores deben promover horarios flexibles, teletrabajo responsable, permisos planificados y un ecosistema laboral donde la maternidad y la paternidad no se conviertan en barreras profesionales. Países que han avanzado en igualdad han apostado por la corresponsabilidad como política estratégica, no solo para las familias, sino para la productividad nacional. Continuamos. Igualdad y no discriminación en el acceso al empleo, formación, permanencia y ascenso. La igualdad no es solo un principio legal, es un valor productivo. Una organización que discrimina pierde talento, reduce innovación y compromete su clima laboral. Por eso, el marco jurídico nacional e internacional exige garantizar la igualdad en el acceso al empleo. Los procesos de selección deben evitar cualquier sesgo discriminatorio. Esto implica procesos basados en competencia, descripción de funciones transparentes, eliminación de preguntas o requisitos asociados a género, edad, estado civil, condición de embarazo o apariencia física. Tenemos la formación y capacitación. Las instituciones deben asegurar capacitación continua para todo el personal, igualdad de oportunidades formativas, eliminación de barreras que excluyan a personas con discapacidad, a mujeres con responsabilidades familiares o trabajadores de grupo históricamente relegados. Y la permanencia y ascenso. Las decisiones sobre ascensos deben basarse en méritos, capacidades y desempeño, nunca en prejuicios o estereotipos. Aquí es fundamental abordar la discriminación indirecta, aquella que no se expresa explícitamente, pero que opera de forma estructural. Por ejemplo, exigir disponibilidad horaria ilimitada en puestos donde no es necesaria, penalizar los permisos por maternidad o cuidados familiares en evaluaciones del desempeño, no considerar a mujeres para cargos de liderazgo por supuestos sesgos culturales. Combatir la discriminación es una tarea permanente que requiere de capacitación en igualdad, protocolos claros, indicadores de género, auditorías internas o externas. ¿Cuáles son las buenas prácticas empresariales de cumplimiento laboral? Una empresa, sea esta pública o privada,
demuestra su compromiso con el desarrollo humano cuando integra la normativa laboral en su cultura organizacional. Permítame mencionar algunas buenas prácticas que ya se aplican en instituciones del Ecuador y del mundo. Cumplimiento normativo proactivo, no reactivo, ¿no? Proactivo. Proactivo es hacer antes de que sucedan los hechos. No debemos esperar auditorías para detectar brechas. Debemos realizar autodiagnósticos periódicos de remuneraciones, contratos, jornadas y seguridad. Debemos ver las políticas de igualdad y protocolos contra el acoso. Definir rutas claras para denuncias, investigar oportunamente y garantizar protección a las víctimas. Mantener un clima laboral basado en el respeto y la ética. Las empresas exitosas saben que el respeto interno se traduce en reputación externa. Sistemas de evaluación y ascenso transparentes. Definir indicadores claros, comunicarlos y aplicarlos sin sesgo. Formación continua del personal. Invertir en capacitación no es gasto, es estrategia. Mejora el rendimiento, la innovación y la capacidad de adaptación. Compromiso con la salud ocupacional. Ir más allá del cumplimiento mínimo. Ergonomía, prevención de riesgos psicosociales, programas de bienestar y espacios seguros. Conciliación laboral y familiar, horarios flexibles, permisos planificados, modalidades de teletrabajo controlado y apoyo institucional a madres y padres trabajadores. Y por último, la inclusión laboral, que es la apertura a la contratación de personas con discapacidad, jóvenes, adultos mayores y grupos vulnerables. Hacia un modelo laboral más justo, humano y competitivo. Los derechos laborales no son un obstáculo para el desarrollo económico. Son la base de un desarrollo sostenible, ético y verdaderamente humano. A los empleadores, para asumir el cumplimiento normativo como un eje estratégico y no como una imposición. A los trabajadores, para conocer y ejercer sus derechos con responsabilidad y compromiso. Ecuador puede y debe avanzar hacia un modelo laboral más inclusivo, más justo y más competitivo. Y ese reto nos involucra a todos, al Estado, al sector privado, a las universidades, a la ciudadanía. Sigamos construyendo un país donde cada persona pueda trabajar con dignidad, igualdad y esperanza. A continuación, dejo con ustedes un caso real para discusión. Vamos a leerlo. En este caso tenemos eh, el derecho laboral y las obligaciones en una empresa de seguridad. ¿Cuál es el caso? María, guardia de seguridad, trabaja en un centro comercial. En su contrato consta una jornada de 8 horas, pero su supervisor le exige quedarse 2 horas adicionales todos los días hasta que llegue el relevo, sin pagarle horas extras. Cuando María solicita el pago correspondiente, el supervisor responde: los hombres nunca se quejan de hacer horas adicionales. Si quieres conservar tu puesto, mejor coopera. Además, María solicita permiso para atender una cita médica por embarazo, pero el supervisor se lo niega diciendo que no tiene quien cubra el turno. ¿Cuál va a ser
la tarea asignada en esta ocasión. En la tarea número 1, para que ustedes desarrollen, deben realizar el análisis del caso descrito anteriormente, revisando el código de trabajo y sustentarlo en al menos 3 puntos cada uno de los hechos identificados. Número 1, vulneración de derechos laborales. Número 2, discriminación por razón de sexo y estado de embarazo. Número 3, incumplimientos legales. ¿Cuáles serían sus recomendaciones frente a los derechos, frente a los hechos que nosotros describimos? ¿Cuáles serían sus acciones recomendadas? Pueden escribir 3 acciones que ustedes recomendarían en este caso. Y como quinto punto para la evaluación, el aprendizaje clave de esta lección fue: conocer y exigir los derechos laborales evita abusos y fortalece condiciones dignas para todos. Una vez que reflexionemos sobre este aprendizaje, vamos a escribir en 200 palabras reflexiones sobre este tema, ¿sí? Esa es la tarea número 1. Y la tarea número 2 es realizar un mapa conceptual. Entonces, usted va a hacer un mapa conceptual de los derechos y obligaciones de los trabajadores. ¿En qué se va a basar su tarea? En el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de Otoseguridad, ¿sí? Muy bien. Entonces, les voy a dejar estas tareas dentro de su plataforma virtual de aprendizaje. Están todos en el tema 1, ¿sí? Que es el tema que el día de hoy hemos tratado. Muchas gracias por su atención.